¿Qué pasaría si un presidente africano gritara a los cuatro vientos la verdad escandalosa que el mundo ha silenciado durante décadas en una cumbre internacional, frente a los líderes más poderosos del planeta? El presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, lanzó un discurso que fue como una bomba, dejando a todos petrificados, en especial una congresista estadounidense, famosa por su lucha contra el racismo. Se quedó muda, completamente congelada. Y lo que pasó después te dejará con la boca abierta. La pantalla se encendió, revelando la imagen austera del presidente Ibrahim Traoré. Vestía una camisa tradicional africana sencilla, sin corbata, sin traje de diseñador. Detrás de él, solo una bandera de Burkina Faso. El silencio inicial de la conferencia era tenso, cargado de expectativa. Traoré miró directamente a la cámara, con una calma firme y penetrante. En la pantalla dividida, los rostros de varios líderes mundiales parecían incómodos. Entre ellos, Jasmine Crockett, una congresista estadounidense conocida por luchar contra el racismo estructural. Observaba atenta, sin imaginar lo que estaba por escuchar. En un tono claro, directo, casi desafiante, Traoré comenzó con palabras que nadie esperaba. ¿Cuántas conferencias más serán necesarias hasta que un hombre negro sea escuchado? No por su sufrimiento, sino porque lo que dice es cierto. La pregunta resonó fuerte, provocadora, inquietante. Algunos ajustaron sus auriculares, confundidos. Jasmine inclinó ligeramente la cabeza, sorprendida por la crudeza y claridad del líder africano en aquel preciso instante. Todos comprendieron algo: esta no sería una conferencia más. Ibrahim Traoré no había venido a pedir ayuda. Venía decidido a revelar verdades que muchos preferían mantener ocultas. Durante algunos segundos, nadie respondió. Solo se oía el tenue sonido del sistema electrónico. Los líderes mundiales, acostumbrados a discursos amables, no sabían cómo reaccionar ante una pregunta tan directa. Traoré hizo una breve pausa, pero no para buscar aprobación. Quería que el silencio hiciera su trabajo. En pantalla, Jasmine Crockett, siempre decidida y segura, parecía desorientada. Sus manos, normalmente firmes, ahora temblaban sutilmente. Ella representaba a una nación que predicaba igualdad y justicia. Pero en ese momento, frente a la verdad de Traoré, se sentía vacía de argumentos. Finalmente, con voz tranquila pero decidida, Traoré añadió: hablamos mucho de racismo, organizamos conferencias, escribimos informes, pero nunca enfrentamos su verdadera raíz, porque el racismo no desapareció. Solo aprendió a vestirse de traje y a usar palabras bonitas. Aquella frase se clavó en la conciencia de todos los presentes como una flecha afilada. Jasmine cerró los ojos un instante, profundamente afectada. Ella sabía que, desde ese momento, no podría seguir hablando del racismo de la misma manera. Y así, en apenas un minuto, Ibrahim Traoré había cambiado para siempre el rumbo de aquella conferencia. Traoré continuó con la calma contundente que Jasmine había paralizado a la audiencia. En la pantalla, presentó un mapa sencillo pero devastador. Era el mapa de África, cubierto de símbolos dorados, marcando los abundantes recursos minerales del continente. Pero junto a él,
Otro mapa revelaba la pobreza extrema, el hambre y las carencias que aún golpeaban a su pueblo. ¿Ven esto?, preguntó, señalando ambas imágenes. Mi país, Burkina Faso, está entre los principales productores de oro en África. Pero más del 80% de mi gente aún no tiene acceso a electricidad constante. Mis niños estudian con velas, mientras que otros se llevan nuestro oro. La voz del presidente no temblaba. Cada palabra era firme, sólida, imposible de ignorar. Ustedes lo llaman pobreza. Pero esto no es pobreza. Esto es saqueo disfrazado de acuerdos económicos. Nos dicen que somos pobres, pero nadie dice cómo llegamos hasta aquí. No somos pobres, nos hicieron pobres. Y aún hoy, mientras hablamos de derechos humanos y democracia, se llevan nuestros recursos y nos dejan solo las migajas. En ese instante, Jasmine Crockett sintió que un frío incómodo recorría su espalda. Se dio cuenta de que nunca había cuestionado esos acuerdos económicos desde esa perspectiva. Los líderes occidentales, siempre acostumbrados a ser los héroes de las historias que contaban, ahora miraban en silencio, incómodos. Algunos fingían revisar documentos, otros desviaban la mirada. Pero Traoré no había terminado aún. Nuestros recursos alimentan fábricas en Europa, América y Asia. Nuestros niños mueren de hambre mientras nuestras riquezas enriquecen a otros. ¿Cuántas pruebas más hacen falta para reconocer que esto no es cooperación internacional? Esto es explotación sistemática. La atmósfera del encuentro se volvió más densa, casi irrespirable. Jasmine sintió que las palabras de Traoré golpeaban sus convicciones una por una. Algo profundo se quebraba en ella. Una certeza cómoda en la que siempre había confiado. En la pantalla, el presidente permaneció en silencio unos segundos más. No había enojo en su rostro. Solo la tristeza solemne de quien dice una verdad demasiado incómoda. Y todos entendieron, sin excepción, que ya no había manera de ocultar aquella realidad que por tanto tiempo habían preferido ignorar. Traoré sabía que ahora tenía la atención absoluta. Movió ligeramente la cámara, mostrando una carpeta gruesa llena de documentos. Su rostro permanecía sereno, pero su mirada transmitía determinación absoluta. En esta carpeta, dijo con calma, están los contratos que muchos prefieren ocultar. Préstamos millonarios ofrecidos a nuestros países, supuestamente para ayudarnos. Pero las condiciones, tan escondidas en la letra pequeña, se vuelven una trampa perfecta para mantenernos dependientes y sometidos. Traoré abrió lentamente la carpeta, sacando una hoja impresa que mostró brevemente ante la cámara. Este es un correo interno de un importante banco internacional. Aquí se lee claramente: los países africanos carecen de la capacidad para gestionar eficazmente sus recursos. Necesitan nuestra supervisión y control. ¿Qué significa esto exactamente? Que el colonialismo no ha muerto. Solo cambió de ropa. En la pantalla dividida, Jasmine Crockett respiraba con dificultad. Por primera vez, sentía una profunda vergüenza. Ella había creído siempre que su lucha contra el racismo era auténtica y valiente. Pero esas palabras revelaban otra dimensión que jamás había considerado. Estos préstamos no son ayudas, continuó Traoré, elevando ligeramente el tono de voz. Son cadenas invisibles. Cada dólar que nos prestan viene con exigencias políticas, concesiones económicas abusivas y condiciones que jamás aceptarían para sus propias naciones.
La conferencia entera permanecía silenciosa. Los líderes mundiales parecían paralizados. Yasmín notó cómo algunos colegas apartaban la mirada, incapaces de enfrentar lo que escuchaban. No hay tanques en nuestras calles, prosiguió el presidente con una seguridad implacable, pero sí hay bancos en nuestros gobiernos. Esto es el colonialismo financiero, la nueva máscara del racismo. Mientras ustedes debaten sobre igualdad y derechos humanos, sus sistemas financieros mantienen a millones en la pobreza absoluta. Esto no es un accidente, es una estrategia. Traoré dejó la hoja sobre la mesa lentamente. Sus palabras, cargadas de verdad, resonaban con fuerza en el silencio abrumador del momento. Yasmín se sintió un profundo malestar. Algo en ella comenzaba a cambiar radicalmente. Y el presidente africano terminó aquella sección con una última frase tajante. El racismo moderno no necesita armas ni soldados. Solo necesita préstamos con intereses abusivos y contratos injustos. Eso basta para mantenernos esclavizados. La pantalla volvió a mostrar el rostro de Yasmín Crockett. Por primera vez, las lágrimas se acumularon discretamente en sus ojos. La atmósfera de la conferencia se había vuelto sofocante. Ibrahim Traoré dejó que el silencio hiciera su trabajo. Sus ojos se movían lentamente, escudriñando cada rostro en la pantalla. Los líderes mundiales, acostumbrados a discursos formales y previsibles, ahora se sentían acorralados. Algunos fingían escribir notas, otros simplemente apartaban la mirada, incómodos. Ninguno se atrevía a enfrentar directamente aquella realidad dolorosa. En medio de ese silencio espeso, Traoré lanzó una única pregunta directa, tajante, que resonó como una sentencia. Una pregunta sencilla, cuya respuesta todos conocían, pero nadie admitiría en voz alta. Yasmín Crockett sintió cómo la presión aumentaba en su pecho. La pregunta del presidente africano era devastadora en su simplicidad. Su cuerpo se tensó. Ella sabía perfectamente qué ocurriría si África cerraba sus puertas al mundo. Pero enfrentar aquella realidad implicaba admitir que todo lo que había defendido hasta entonces estaba incompleto, manchado de hipocresía. Los segundos pasaron lentamente. Yasmín evitó mirar hacia la cámara, sintiendo una profunda vergüenza. Esa pregunta silenciosa y contundente revelaba una verdad demasiado incómoda. Todo el sistema económico global dependía, silenciosamente, de la explotación constante del continente africano. Ibrahim Traoré, sin decir más, observó pacientemente las reacciones de todos. Su silencio era aún más potente que cualquier discurso elaborado. Sabía que no necesitaba agregar nada más. Había hecho la pregunta adecuada. Había dicho exactamente lo necesario. La conferencia, por primera vez, permaneció completamente bloqueada. Nadie se atrevía a romper el silencio. Yasmín sintió que algo profundo había cambiado para siempre en su interior. La conferencia alcanzaba un punto crítico. Ibrahim Traoré había desnudado realidades que pocos querían enfrentar. De pronto, en plena transmisión, su micrófono se apagó abruptamente. El presidente quedó mudo ante millones de espectadores alrededor del mundo. Durante breves segundos, la imagen mostró a Traoré hablando sin sonido. Los líderes mundiales reaccionaron aliviados. Yasmín Crockett, sin embargo, percibió claramente que aquello no era un accidente técnico. Miró nerviosamente a su alrededor,
comprendiendo la gravedad de aquel acto. Pero Traoré, en lugar de desconcertarse, reaccionó rápidamente, sin alterar su rostro sereno. Sacó su teléfono móvil del bolsillo, ajustó rápidamente el dispositivo frente a él y activó una transmisión en directo a través de sus redes sociales. En cuestión de segundos, miles de personas empezaron a conectarse, furiosas por lo ocurrido. La conferencia oficial seguía muda, pero ahora la voz de Traoré resonaba más fuerte que antes, amplificada por la indignación popular. Los líderes presentes intercambiaban miradas inquietas. Algunos intentaron ocultar su incomodidad fingiendo indiferencia. Yasmín sentía una extraña mezcla de admiración y ansiedad. Era consciente de que estaba presenciando un momento histórico. El intento descarado de silenciar una voz incómoda acababa de fallar espectacularmente. La imagen del presidente africano se viralizó inmediatamente. Miles compartieron aquel momento con el hashtag que empezaba a surgir espontáneamente. Traoré was right. Jasmine Crockett volvió a mirar la pantalla, viendo al presidente continuar su discurso, ahora fortalecido por un apoyo masivo e imparable. Comprendió entonces que nadie podría silenciar una verdad tan poderosa. La conferencia oficial había perdido el control. Ibrahim Traoré, en ese instante, acababa de convertirse en la voz más escuchada del planeta. La transmisión improvisada del presidente Traoré en redes sociales se extendía rápidamente. El número de espectadores aumentaba cada segundo. Traoré sabía que era el momento exacto para revelar la verdad más incómoda. Con calma fría, tomó otra hoja de la carpeta y la mostró claramente a la cámara de su teléfono. Un breve silencio precedió a sus palabras. Lo que ven aquí es una lista que nadie debería ver jamás. Es una lista interna, elaborada por altos funcionarios de una importante organización internacional. La audiencia global observaba atentamente mientras la imagen enfocaba brevemente el documento. Nombres de líderes africanos estaban claramente visibles, algunos subrayados en rojo, otros marcados con anotaciones breves, pero inquietantes. Esta es la llamada lista negra. Líderes africanos que, según ellos, deben ser eliminados políticamente si no aceptan las condiciones impuestas. Mi nombre está en esta lista. Mi crimen, decir la verdad que acaban de escuchar. La respiración de Jasmine Crockett se aceleró. Sintió una presión profunda en el pecho. Miró fugazmente a sus colegas. Algunos evitaban mirar la pantalla, otros mostraban gestos de preocupación genuina. Traoré continuó con voz firme. Esta es la verdad que nadie quiere admitir. Cuando defendemos nuestros recursos, cuando exigimos respeto y dignidad, nos convertimos en un problema que debe ser eliminado. No quieren socios. Quieren obediencia. La revelación cayó como una bomba silenciosa en la conferencia. La tensión era insoportable. Yasmine comprendió con absoluta claridad la dimensión del problema. Su propia lucha contra el racismo parecía ahora incompleta, superficial frente a aquella revelación devastadora. Traoré bajó lentamente la hoja. Su rostro era el reflejo exacto de una valentía tranquila, inquebrantable. En esos segundos finales, Yasmine sintió cómo sus convicciones temblaban desde sus raíces más profundas. Sabía que después de ese día ya no podría mantener la misma perspectiva sobre el mundo. La lista negra, ahora expuesta al mundo, se convirtió instantáneamente en un símbolo contundente. Millones de personas, conectadas a través de redes sociales, comenzaban a exigir explicaciones inmediatas. El presidente africano permaneció en silencio, consciente de que había cruzado una línea definitiva.
pero también sabía que la verdad era su única arma, y ya había sido lanzada con toda la fuerza posible. La revelación de la lista negra provocó un terremoto mediático instantáneo. Todos los ojos ahora se dirigían a Jasmine Crockett. Periodistas, espectadores y colegas esperaban ansiosamente su reacción. Ella siempre había tenido respuestas preparadas, discursos contundentes, posiciones claras frente al racismo estructural. Pero esta vez, el silencio la dominaba. Sus manos descansaban sobre la mesa, temblorosas. Intentó controlar su respiración, pero era inútil. Sentía que el mundo entero observaba cada uno de sus movimientos. Había defendido incansablemente la justicia racial durante años, creyendo sinceramente que su lucha era justa y suficiente. Ahora, frente a la brutal claridad del discurso de Traoré, dudaba de todo. Finalmente, consciente de que no podría eludir más aquel momento, Jasmine acercó lentamente el micrófono. Sus labios temblaron brevemente antes de pronunciar una frase breve, pero definitiva, si esto es lo que realmente ocurre en África. Entonces, quizá hemos confundido lucha con discurso. Gracias al presidente Traoré. Hoy sé que no basta con hablar de justicia, hay que escuchar donde nunca se quiso escuchar. La frase cayó pesada, profunda y devastadora. Jasmine apagó inmediatamente el micrófono. Su rostro mostraba un dolor sincero, pero también una chispa nueva, la necesidad de reconstruir, de entender, de actuar. Algunos líderes intentaron reaccionar, pero nadie fue capaz de romper el silencio sepulcral que ahora inundaba la conferencia. En ese instante, Jasmine Crockett comprendió que había cruzado un punto sin retorno. Su carrera, sus discursos y su activismo ahora se veían bajo una luz completamente diferente. La crudeza de aquella verdad, expuesta por Ibrahim Traoré, había cambiado su percepción para siempre. La conferencia permanecía en silencio absoluto. El mundo había escuchado no solo la voz poderosa de un líder africano, sino también la confesión sincera y devastadora de quien, hasta ese día, había creído luchar por la justicia. En pocas horas, el video de Ibrahim Traoré había inundado las redes sociales. El intento desesperado por silenciarlo había fracasado. Ahora, millones de personas compartían fragmentos de su discurso bajo una sola consigna. Traoré tenía razón. En las calles de París, São Paulo, Johannesburgo y Nueva York, pequeños grupos comenzaron a reunirse espontáneamente, impulsados por aquella revelación impactante. Jóvenes estudiantes, activistas y ciudadanos comunes alzaban carteles improvisados con frases cortas pero poderosas, tomadas directamente de la intervención del presidente africano. Las cadenas de televisión más importantes del mundo trataban desesperadamente de minimizar el impacto de lo ocurrido, pero la verdad había escapado a su control. Ibrahim Traoré se había convertido en un símbolo global de dignidad y valentía frente a un sistema que ahora muchos comenzaban a cuestionar. Mientras tanto, Jasmine Crockett observaba cómo su breve y sincera frase también era compartida incansablemente, convirtiéndola, involuntariamente, en parte del movimiento. Las palabras que ella pronunció en su momento más vulnerable se transformaron en una confesión poderosa que fortalecía aún más la credibilidad del mensaje de Traoré. En universidades y espacios públicos de todo el mundo, se iniciaron debates profundos
sobre la realidad económica y racial en África. Por primera vez, personas comunes confrontaban la narrativa tradicional sobre la pobreza africana y las relaciones internacionales, cuestionando en voz alta las prácticas de bancos, gobiernos y grandes empresas. Sin haberlo planeado, Ibrahim Traoré había desatado una ola imparable de conciencia global. La etiqueta Traoré tenía razón, se extendía con velocidad incontenible, demostrando al mundo entero que la verdad, cuando se dice con claridad, puede convertirse en un arma más poderosa que cualquier censura o manipulación. La presión internacional sobre Ibrahim Traoré aumentaba rápidamente. Representantes de varias organizaciones influyentes contactaron discretamente con su oficina, ofreciendo diálogo privado y acuerdos confidenciales para calmar las tensiones. Querían resolver discretamente aquel incidente incómodo. Traoré escuchó con cortesía cada propuesta, pero su respuesta fue firme y categórica. No había negociación posible sobre la verdad. Sabía que aceptar un acuerdo secreto significaría traicionar la confianza que millones habían depositado en sus palabras. Decidido a mantener su posición, el presidente convocó una reunión pública en Ouagadougou. Miles de ciudadanos, periodistas y representantes internacionales acudieron. El título del encuentro era tan directo como contundente: soberanía para quienes nunca fueron escuchados. Aquel día, bajo un sol abrasador, Traoré subió a un escenario sencillo, sin protocolos complicados ni discursos prefabricados. Miró a la multitud reunida y habló con claridad absoluta. Aseguró que Burkina Faso ya no aceptaría condiciones injustas ni préstamos abusivos desde ahora. Cualquier colaboración internacional debía basarse en respeto real, dignidad absoluta y beneficios justos para su pueblo. Jasmine Crockett siguió aquella reunión desde la distancia, profundamente impactada por el coraje del presidente africano. Su admiración crecía mientras veía cómo un líder decidido rechazaba soluciones cómodas para elegir un camino más difícil, pero infinitamente más digno. El mensaje de Traoré resonó ampliamente. Otros países africanos comenzaron a manifestar públicamente su apoyo. Por primera vez, un líder había roto con claridad la barrera del silencio. Ibrahim Traoré eligió defender su verdad sin concesiones, consciente de que esa decisión tendría repercusiones profundas, no solo para su nación, sino también para la forma en que el mundo entero comenzaría a entender la dignidad africana. Pocos días después del histórico discurso, las autoridades de Burkina Faso detectaron movimientos sospechosos cerca de la residencia presidencial. Rápidamente, el equipo de seguridad confirmó lo peor: se había frustrado un atentado dirigido contra Ibrahim Traoré. La noticia se filtró rápidamente a los medios internacionales, causando conmoción global. Todos comprendieron inmediatamente la gravedad del momento. La verdad expuesta por Traoré había incomodado demasiado. Su valentía le estaba costando un precio extremadamente alto. Los primeros reportes indicaban que un dron, equipado con tecnología avanzada, había intentado infiltrarse en el perímetro presidencial. La investigación preliminar sugería que se trataba de una operación profesional vinculada a una organización privada de seguridad extranjera, aunque nadie asumía oficialmente la responsabilidad. La implicación era clara y aterradora. Jasmine Crockett recibió la noticia con profunda inquietud. Durante días había admirado silenciosamente la determinación del presidente africano. Ahora,
Su preocupación era real y dolorosa. La lucha de Traoré no solo era justa, sino también peligrosa. Sin embargo, el presidente africano no mostró temor. Apenas horas después del intento fallido, apareció públicamente ante una multitud reunida frente al palacio presidencial. Llevaba ropa sencilla y no usaba chaleco antibalas. Su rostro reflejaba la calma absoluta de quien comprende el riesgo, pero está dispuesto a asumirlo completamente. Aquella imagen impactó al mundo entero. Miles de ciudadanos, conmovidos por su coraje, se movilizaron aún más en apoyo a su causa. Ibrahim Traoré había demostrado que la verdadera valentía no consiste en no sentir miedo, sino en continuar avanzando incluso cuando la amenaza es real y palpable. En ese instante, quedó claro para todos que Ibrahim Traoré no retrocedería ni un paso. Había decidido enfrentarse directamente a un sistema que prefería silenciarlo, aun a costa de su propia vida. El fallido intento de atentado, lejos de debilitar la figura de Ibrahim Traoré, multiplicó exponencialmente su mensaje. Las cadenas internacionales de noticias, incapaces ya de ignorar los hechos, llevaron su historia a millones de hogares en todo el planeta. Revistas y medios influyentes como Time, BBC, Al Jazeera y The Guardian presentaron análisis profundos sobre el discurso del presidente africano. Por primera vez en décadas, la problemática del colonialismo financiero y el racismo estructural hacia África se colocaba en el centro del debate público global. Jasmine Crockett, desde su despacho en Washington, observaba impactada cómo las palabras sencillas pero contundentes del líder africano atravesaban barreras culturales y políticas. Su admiración por Traoré crecía cada día. Consciente de que él había cambiado irreversiblemente la conversación mundial sobre justicia e igualdad. En las calles de múltiples ciudades alrededor del mundo, manifestantes pacíficos levantaban pancartas con frases cortas pero poderosas, extraídas del discurso de Traoré. Su voz resonaba en plazas públicas, universidades y parlamentos. En apenas unas semanas, Ibrahim Traoré había demostrado al mundo entero algo innegable: la palabra verdadera y valiente era más poderosa y duradera que cualquier arma. La trascendencia del discurso de Ibrahim Traoré no tardó en llegar a las aulas universitarias y los círculos académicos en una prestigiosa universidad sudafricana. Fragmentos de su intervención fueron incorporados al currículo de estudios sobre política internacional y derechos humanos. Miles de estudiantes comenzaron a analizar críticamente, por primera vez, el verdadero impacto del colonialismo financiero. El nombre del presidente africano se convirtió en sinónimo de coraje intelectual y ética política. Su legado trascendía fronteras físicas y culturales, demostrando que no se necesitaban estatuas ni monumentos para marcar una huella profunda en la historia. Al otro lado del mundo, Jasmine Crockett anunció sorpresivamente su retiro anticipado del Congreso. Abrumada por presiones internas, decidió abandonar la política formal para dedicarse plenamente a promover una nueva comprensión sobre racismo estructural y justicia económica. Inspirada por la valentía y sinceridad de Traoré, comenzó a dictar conferencias por todo Estados Unidos y Europa, narrando su propia experiencia de despertar ante las verdades incómodas reveladas por el presidente africano. Así, la voz de Ibrahim Traoré continuó expandiéndose mucho más allá de aquel discurso inicial.
Su legado no necesitaba mármol ni bronce, vivía intensamente en las mentes y corazones de quienes lo escucharon. Ibrahim Traoré continuó su incansable labor desde Burkina Faso. No permitió que las presiones internacionales lo desviaran de su camino. Bajo su liderazgo, comenzaron a surgir nuevas alianzas entre países africanos que compartían experiencias similares. Por primera vez en décadas, se escuchaba claramente una voz africana unificada que exigía justicia y soberanía económica real, lejos de estar aislado. Traoré descubrió que su mensaje había creado puentes invisibles pero sólidos alrededor del mundo. Ciudadanos comunes, activistas, académicos y políticos honestos encontraron en su voz una inspiración genuina para cuestionar sistemas que parecían intocables. Jasmine Crockett, desde una conferencia en Washington, cerró su discurso con palabras simples pero profundas, que resonaron internacionalmente. La verdad que reveló el presidente Traoré cambió para siempre mi vida. Aprendí que el verdadero liderazgo no es un camino fácil ni cómodo. Pero cuando se lucha por la verdad, jamás se camina solo. Así, el presidente africano comprendió que, aunque la ruta era larga y los desafíos inmensos, ya no caminaba en soledad. Su lucha había trascendido fronteras. Ibrahim Traoré no solo había cambiado la conversación global, sino también la manera en que millones veían el mundo. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.